Hola, buenas tardes a todas y todos en este nuevo foro de- del movimiento sobre la Asamblea Constituyente. Y el foro de hoy día trata sobre terrorismo de Estado contra las comunidades de Temucucuí. Y los invitados especiales que tenemos hoy día corresponde a Diego Ancalado, que es un, escritor y además miembro de una comunidad que se llama Cacique Manuel Ancalado de Purén y es presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena, ¿ya? Y analista político mapuche. Y el segundo invitado que tenemos es Jorge Huenchuyán, que es huerquén de la comunidad autónoma de Temucucuí. Y él es un vocero que ha viajado por Europa y por Canadá, uh, explicando el problema de la causa mapuche. Pero antes de eso, nosotros vamos a leer una declaración de la coordinadora de la coordinadora de declaración pública de la coordinadora por una asamblea constituyente. Bueno, la declaración dice así: el fallecimiento del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán Tapia, tiene un profundo y doloroso impacto en el movimiento, del movimiento nuestro, que es la Asamblea Constituyente, a cuya fundación contribuyó desde sus inicios. Estamos hablando de 2006 más o menos. Luego de una trayectoria intachable en la magistratura, le correspondió en 1988 procesar a los generales Augusto Pinochet Ugarte y a Sergio Arellano Starr, entre otros criminales responsables por múltiples delitos de lesa humanidad. Al avanzar en sus investigaciones pudo constatar la maraña de intereses militares y civiles, empresariales, políticos, nacionales e internacionales, que conspiraron desde 1988 para que los altos mandos de las Fuerzas Armadas quedaran completamente impunes por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante el régimen dictatorial instaurado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Con gran coraje y profesionalismo, Juan Guzmán Tapia siguió adelante, interrogó y sometió a proceso al dictador, rechazando y desafiando así las presiones ejercidas por connotados parlamentarios y autoridades de los gobiernos de Eduardo Frei, Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar, e incluso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que trajo como consecuencia su brutal exoneración del Poder Judicial. No obstante, los múltiples reconocimientos y premios y condecoraciones que recibió de diversas universidades e instituciones de todo el mundo, el juez Guzmán pasó a ser uno más entre tantos excluidos en su propio país. Como decano de la Facultad de Derecho Central, impulsó diversos seminarios e investigaciones sobre derechos humanos en estrecha cooperación con el movimiento Asamblea Constituyente. Su pensamiento, su obra, su coherencia entre los principios y su actividad en la academia y en la magistratura representan un precioso legado para los jóvenes, para las jóvenes generaciones y el paradigma y el paradigma de un patriota, perdón, excúsenme, un demócrata luchador social, del que somos tributarios, todas y todos los que seguimos en la lucha por la soberanía, la libertad y la autodeterminación de los pueblos de Chile. Coordinadora Nacional del Movimiento Asamblea Constituyente. Santiago de Chile, enero 23 de 2021. Yo agrego algo que no está aquí, que hay que reconocerlo. Juan Guzmán participó junto a Joan Garcés y el juez Garzón cuando estuvo en Londres. Y nos tocó a nosotros recibirlo como coordinadora
internacional contra la impunidad que fue hecha en Francia y que después se trasladó a Londres, a Inglaterra. Por lo tanto, él pertenece a la ¿cómo se llama? A las tres G: Guzmán, Garcés y Garzón. Muchas gracias. Yo quiero también agradecer a Jaime Parra, quien lleva los controles, también a Isabel por la coordinación de este encuentro, a Itaeré y Benjamín en la producción, y a Luisa como moderadora, quien estará recogiendo las preguntas de los espectadores para invitar a quienes participan desde sus casas. Bueno, ahora, como no llega aún nuestro Peñi Jorge Huanchuydán, hago la presentación de Diego Ancalao para que exponga sobre la situación de la Araucanía en estos momentos. Bueno, Diego Ancalao Gavilán, profesor, dirigente mapuche y analista político, pertenece a la comunidad cacique Manuel Ancalao de Purén, poseedor de un firme y desafiante arraigo a su pueblo mapuche. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena, vinculado al Indigenous Leadership Institute de Canadá, legado de WIBF Chile 2017 y miembro de la Red Mundial de Negocios Indígenas. Fue también embajador del Foro Mundial Económico Indígena de Nueva Zelanda, con una amplia experiencia política. En el ejercicio del liderazgo indígena es considerado un firme defensor de los pueblos indígenas. Ha desarrollado un proyecto político orientado al reconocimiento de los derechos indígenas, la valoración de sus identidades culturales, lengua, cosmovisión y desarrollo económico. Ha escrito el libro Mapuche, Hijo de Dos Naciones, y otra vez hoy la tierra se levanta y hace un mundo del buen vivir, Kume Mongen. Le dejamos con la palabra a Diego Ancalao. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que el Peñi Jorge pueda unirse luego al conversatorio. Bueno, y muchas gracias por la presentación y la invitación. Bueno, lo que nos convoca aquí entonces es el terrorismo de Estado en Temucuicui. Ante eso hay que agregar algunos elementos para poder concluir esta tesis que se habla de que el Estado ejerce una violencia desmedida en un territorio particular en momentos constantes de la historia de Chile, pero en lo particular ahora en el territorio vecino. Mira, el catastro de hechos noticiosos arrojó el año 2018 que hubieron 238 casos de movilizaciones mapuche. Estos 238 casos incluyen la provincia de Arauco, la provincia de Malleco y la provincia de Cautín. En todo el año se constataron, según la prensa, 238 casos. Estos casos son de movilizaciones mapuche, de toma de camino, acciones, digamos, sociales para reivindicar derechos políticos, culturales y ancestrales, las que el Estado de alguna manera acusa de violencia, ¿no? No son acciones delictuales. No obstante, en este minuto, el informe del Instituto Nacional de Estadística indica, por ejemplo, que en la región metropolitana hay 12 delitos por cada 1.000 habitantes. 12 delitos por cada 1.000 habitantes en la región metropolitana quiere decir que al año hay 85.000 delitos violentos. En una región, 285.000 delitos violentos en la región metropolitana. Pero el informe de hechos noticiosos arroja que hay 238 acciones en 3 provincias, Arauco, Malleco y Cautín, que se vinculan
a reivindicaciones mapuche. Entonces, vamos tomando nota de que 85.000 delitos violentos de la región metropolitana y 238 acciones de reivindicaciones sociales mapuche. Hay una diferencia muy grande. A esto hay que agregar que la región de la Araucanía tiene 7 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que quiere decir que al año hay alrededor de 6.000 delitos violentos. Estamos hablando de delitos violentos según este informe del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, lo que quiere decir que la región de la Araucanía en sí tiene 6.000 casos de este tipo, acciones violentas. Entonces, región de la Araucanía, 6.000 casos, en comparación a región metropolitana, 85.000 casos. Recordar que en la Araucanía hay 7 casos por cada 1.000 habitantes y en la región metropolitana hay 12 delitos por cada 1.000 habitantes. Entonces hay una diferencia significativa, prácticamente el doble. Entonces, estos puntos son muy importantes para concluir esto que estamos manifestando. El año 2018, el fiscal regional de la Araucanía, en su informe anual, en su cuenta pública anual, informó que en la Araucanía hay 270 delitos rurales. 270 delitos rurales en la Araucanía, ¿ya? La población rural de la Araucanía es de 285.127 habitantes, ¿ya? Por lo tanto, 270 casos rurales equivale a 0,09% de los delitos de la región. 0,09% de los delitos de la región, ¿ya? La población rural, digamos, de la Araucanía no es mayoritariamente mapuche, sino que en toda la región de la Araucanía hay alrededor de 200.000 mapuches, ¿ya? Y hay alrededor de 700.000 no mapuches. Por lo tanto, de estos 270 delitos rurales, el 90% son de personas que no son mapuches, ¿ya? Entonces, ya que estos son los datos científicos de los estudios de las propias instituciones del Estado y de las declaraciones del propio fiscal regional, entonces, claramente la militarización y la fuerza policial desmedida en Ercilla no tiene ninguna relación con los hechos violentos reales de Chile, ¿ya? Los que se constatan. Entonces la pregunta en este caso es, si estos son los datos duros de las instituciones del propio Estado, entonces ¿por qué se militariza la región de la Araucanía y particularmente en este caso Ercilla y particularmente Temucuicui, Huentehuenculmapo, ¿cierto? Bajo Mayeco? ¿Por qué ocurren estos hechos siendo que tenemos 0,09 casos de violencia rural, de delitos de violencia rural? Bueno, la explicación al respecto es bastante clara y eso quiere decir entonces que existe la criminalización de la demanda mapuche como política pública. Esto es una cosa bastante importante, porque eso es lo que se concluye con los datos. Entonces, esta criminalización de la demanda mapuche como política pública, ¿qué es lo que incorpora? Incorpora el uso de la inteligencia del Estado justamente para hacer montajes, como el caso de la Operación Huracán, como el caso de Raúl Castro Antipán, como el caso de la Operación Taurus, donde el informe policial 130 de la UIEO de Carabineros, entonces informa que las intervenciones telefónicas han sido constantes. Entonces, cuando la criminalización es parte de la política pública del Estado, entonces se utilizan todos los instrumentos del Estado para acusar a un pueblo mediante acciones de violencia a una comunidad, o a 2 comunidades, o a 3 comunidades de las más de 3.000 comunidades que hay en Hualmapo, 3.500. Entonces, en esto podemos constatar que esta política pública, en satanizar y criminalizar la demanda política mapuche, busca entonces 3 objetivos. Uno es satanizar la demanda de derechos fundamentales. 2, permite entonces esta medida proteger la inversión
de empresarios agrícolas y empresarios forestales en territorio mapuche que están vinculados con la demanda territorial. Y 3, busca confundir a la opinión pública entre la demanda política mapuche y hechos de violencia y delincuencia común. Al provocar este problema mediante una política comunicacional discriminadora, un tanto también racista, busca asegurar, digamos, que el pueblo mapuche no recupere sus derechos que viene reclamando. ¿Cuáles son estos derechos que reclama el pueblo mapuche? Son los derechos políticos, territoriales y económicos, culturales que se violaron del momento que se ha, de parte del Estado, violado el Tratado de Tapigüe de 1825, que reconoció a la nación mapuche, que reconoció el Biobío como frontera. Y esto es de particular importancia, sobre todo cuando hablamos de Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Cuando se dice que el pueblo mapuche nunca ha participado en una constitución política, eso no es ningún descubrimiento, por 2 razones. Porque en la Constitución de 1829, la Constitución, en su párrafo 2, reconoce que los territorios de Chile llegan hasta el Biobío y se reanudan en Valdivia. Por lo tanto, la Constitución de Ramón Freire reconoció el territorio mapuche como territorio autónomo, tanto es así que no se incorpora dentro de la Constitución del 1829. Eso también es muy importante. Y tampoco se considera esta parte del territorio que es el Gualmapu en la Constitución del 33. ¿Por qué no se considera? Porque hay un tratado solemne firmado entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Entonces, este tratado permitía la conservación, administración, como el propio tratado lo dice, del territorio por parte de los loncos o los caciques. Y permitía la administración, y permitía la gobernabilidad, y tenía soberanía, porque los chilenos que pasaban del Biobío al sur tenían que presentar pasaporte. Esto eran 10 millones de hectáreas que el pueblo mapuche tenía. El Estado, desde 1860 a 1881, arrebató 9,5 millones de hectáreas y dejó al pueblo mapuche en lo que se llaman hasta el día de hoy reducciones, en 536,000 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que reclama el pueblo mapuche? ¿Qué es lo que reclama Temucuicui? ¿Qué es lo que reclaman las organizaciones mapuches a las que pertenecemos? Reclaman que nos devuelvan lo que nos quitaron. Eso es lo fundamental. Y nos quitaron de manera violenta, y ahí está el terrorismo del Estado, porque cuando se pronuncia en 1868 el discurso de Benjamín Vicuña Maquena, en que llama a civilizar a los bárbaros del sur, y donde se aprueba el presupuesto nacional para financiar el ejército de Chile y venir a matar a nuestros abuelos, eso no es una casualidad, esa fue una decisión política que se tomó en el Congreso Nacional de Chile. Y por lo tanto, ahí se ejecutan acciones violentas y hablamos derechamente de terrorismo porque se infundió miedo en una población mapuche, se intentó exterminar por la vía del ejército. Entonces, todo lo que es violencia nace de esas acciones del Estado, ¿ya? Y lo que las comunidades mapuche hoy día hacen es defenderse ante esa violencia, lo que con estas indicaciones se puede considerar terrorismo de Estado, un intento de exterminio de un pueblo solamente por razones económicas y por razones racistas, por ser de un origen distinto. Sobre estas medidas, entonces, el Estado, hasta la fecha, en estos 140 años, no ha sido capaz, yo creo que la palabra no es correcta, no es que no haya sido capaz, sino que no quiere resolver la demanda, no quiere devolver los territorios. ¿Y por qué no quiere devolver los territorios? Por una razón muy sencilla. Porque cuando se le quitan estos 9,5 millones de hectáreas al pueblo mapuche, estas tierras se les traspasan a emigrantes europeos, a ex militares y a grupos de la aristocracia chilena. Estos grupos de la aristocracia y burguesía chilena se transforman en la nueva clase agraria, económicamente potente, poderosa. Y luego de ser agrariamente poderosos, como el caso de Manuel Bunster, se transforman en poder político y acuñaron un discurso para sostener ese crecimiento económico que pertenecía a ese pequeño grupo familiar, y eso era que
las tierras las tenían que tener ellos porque ellos las saben trabajar. Que los mapuches, como el propio Mercurio lo dice en esa época, son rapiñas, no son inteligentes. Y ellos eran lo único inteligente y así con ese discurso arribista, racista, sostuvieron esa usurpación de tierra. ¿Cuál es la situación entonces hoy día? Que los descendientes de esos grupos de poder son los que hoy día siguen administrando el Estado. Y lo siguen administrando en la casta transversal de la política chilena desde todos los partidos políticos. Y la siguen administrando entonces el Estado, cuando uno dice la deuda del Estado, no solamente la deuda del Estado, porque el Estado tiene nombre y apellido, es administrado por personas, por políticos, que descienden de esas familias que usurparon la tierra y se hicieron millonarios en territorios que eran del pueblo mapuche y que lo recibieron a título gratuito. Entonces, hoy día esos mismos grupos no van a entregar los derechos territoriales colectivos al pueblo mapuche. ¿Por qué no los van a entregar? Porque ellos tienen interés económico aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Satanizan al pueblo mapuche y se levanta una política pública de criminalización al pueblo mapuche. Y ese es el problema que tenemos detrás de esto. Entonces, por eso es que se invade Temucuicui, por eso es que se militariza Ercilla, porque no hay ninguna cuestión científica que acredite que en Ercilla hay más hechos violentos que en Santiago o incluso en la Araucanía. Esa es la situación que se encuentra detrás de esto, y el propio discurso de Ricardo Lagos, cuando él llama a aplicar la ley antiterrorista en el caso Lonco, donde metieron preso a Mapuche, eso fue de un socialista. Por lo tanto, la persecución al pueblo mapuche es transversal. Eso. Muchas gracias, Diego. Posteriormente se te harán algunas preguntas después que yo haga la presentación de Jorge Huanchuyán, quien no va a poder asistir, desgraciadamente. Tuvo problemas con internet, la señal se cae a cada momento. Yo explicaba de que la zona está, como está militarizada alrededor de Temucuicui, tienen controlado con grandes equipos tecnológicos para bloquear las comunicaciones y para bloquear la señal de internet. O sea, me alcanzó a llamar en este instante para decirme que nosotros lo disculpáramos y que finalmente yo voy a hacer la presentación de Jorge igualmente, y también yo voy a agregar algunas cosas que pasaron en Temucuicui, gracias a la comunicación que tenía constantemente con los peñes de allá y de otros compañeros que viajaron a Temucuicui en los últimos días durante el Chagún que se realizó lunes y martes en el Temucuicui. Bueno, presentando a Jorge Huanchuyán, en la muy temprana edad, su tío, Víctor Queipoul, que es el lonco de la comunidad, lo designó como uno de los huarquenes de Temucuicui autónomo. Allá existen dos Temucuicui, Temucuicui tradicional y Temucuicui autónomo. La división, digamos, de los dos Temucuicui se debe más que nada a la cercanía geográfica con dos grandes fundos, un fundo Alaska y el otro, yo no recuerdo su nombre, pero son con grandes forestales de eucalipto especialmente. Esa es una zona completamente que trataron de deforestar de los bosques nativos. Quedan todavía algunas zonas de bosques nativos, y allí es el gran interés de los latifundistas de la zona, porque además son subsidiados por el Estado chileno para la plantación de monocultivos en esa zona. Jorge estuvo, si no me equivoco, 3 veces preso, siempre por la misma razón, por la recuperación de tierra que ellos iniciaron hace alrededor de entre 15 y 20 años, comenzaban a hacer recuperación de tierra, y
y en muchas oportunidades lo tomaron preso y pasó largos periodos también de prisión, de 1 año hasta 2 años incluso, de, y acusándolo de violencia y de actos terroristas, cosa que nunca comprobaron, así que los procesos llegaron a cero, no hubo finalmente condenas ni nada. Jorge viajó, yo lo visité en prisión la primera vez que estuvo preso por ahí por el año 2008. Y después yo lo pude recibir en Francia, donde lo llevamos a la... recorrió Europa y lo llevamos especialmente a la Organización Internacional del Trabajo, de la Convención de Derechos Humanos de Ginebra. Y también representó a su pueblo en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Eh, Se caracterizó también este compañero, este Peñi, en llevar bien la voz de su pueblo, y no solamente del pueblo o de la comunidad de Tumucucuí, sino que también fue más allá hacia todo el Gualmapu, el cual le valió justamente el reconocimiento de las otras comunidades. Él es destacado en su palabra, es destacado en su acción política, por eso que los loncos le dan confianza para que represente a su pueblo. La situación en Temucucuy ha sido bastante dura, esta situación de llevar 850 efectivos de la PDI para que combatir o para ir a descubrir drogas y armas en la zona, eh, llevó al desprestigio total de ese elemento que se llama Policía de Investigaciones, porque a nivel mundial esto fue no solo criticado, sino que también denunciado y criminalizado hacia hacia el poder del Estado, hacia este poder del Estado. Eh, Esto trajo muchos heridos en la zona, porque ellos hablan de solamente los efectivos policiales que fueron heridos, y la muerte de José Morales Balcázar fue un hecho que aún ellos lo saben, se está investigando, y los Peñis aseguran de que especialmente ellos en esos momentos estaban todos en Angol para el pronunciamiento de la Corte sobre el crimen de Camilo Catrillanca. Por lo tanto, no habían adultos. Los únicos adultos que habían en la zona eran las ñañas y los abuelos, y algunas lamienas y niños, los pichiqueques que estaban ahí en la zona. Eh, y eso trajo heridos entre los propios habitantes, los que quedaban, porque la irrupción violenta de los PDI, y tratando de crear un pánico al interior, disparando a diestra y siniestra, y más aún de gente que fue trasladada de otros lugares a hacer este allanamiento, eh, que no conocen la zona. Entonces se metían entre medio de los bosques, se metían y hubieron disparos cruzados. Entonces es muy probable, yo no tengo la prueba, pero es muy probable que entre los disparos, porque se descubrieron el calibre del arma que se disparó, y el calibre de arma es de los mismos efectivos de la Policía de Investigaciones. Eso por una parte. Bueno, al momento de hoy día viene están en un periodo de terror, o sea, la comunidad, justamente bloqueado, hay una militarización total de la zona, existen varios puestos de, de los militares, no solo de militarizados, perdón, de carabineros, y la PDI se retiró, pero carabineros con fuerzas especiales están instalados en la zona, en Pirima, por ejemplo,
hay otro en Collipulli, y hay otros puestos de carabineros que están allí con armamento sofisticado, con helicóptero, con vigilancia por drones. Ahora se hace, todos los días se hace vigilancia a través de los drones de la comunidad. Y no solamente las comunidades de Temucucuí, hay otras comunidades que están en Collipulli, en Victoria, que están siendo atacadas y han sido también allanadas o destruidos sus regues y sus elementos de siembra, etcétera, etcétera. Actualmente el Gualmapu está viviendo este problema que es muy fuerte, muy duro a resistir. Los peñis saben que tienen que luchar nuevamente, tienen que luchar para recuperar sus derechos, saben que esto va a llevar tiempo, saben que mientras dure sea este gobierno o cualquier otro, si no hay una real diálogo con el Estado chileno, un real que se pueda definir efectivamente de que esos territorios, esas tierras ancestrales, deban ser devueltas a sus verdaderos propietarios. Esa es la situación que está viviendo, grosso modo, Temucucuí. Bueno, y excusando, digamos, la ausencia de Jorge, yo quiero al mismo tiempo pasar a ofrecer la palabra, especialmente que Luisa pueda recuperar, digamos, las preguntas que se van a hacer, y tanto a Diego como yo, a lo que yo pueda responder también. Le paso la palabra a Luisa. Tu micrófono, Luisa. Disculpe, estaba silenciada. Gracias, Patricio. Un saludo fraterno y solidario a Diego, que está presente acá, y por supuesto a Jorge Huenchuyán, que no pudo estar presente, pero estamos con él de todas maneras y con el pueblo mapuche. Diego, queríamos hacerte una pregunta que tú te puedas explayarte, porque es una pregunta más o menos larga, y planteamos lo siguiente. Dice: mira, partiendo de la base que las élites políticas y económicas fraguaron a espaldas del pueblo y de los pueblos que constituyen Chile, fraguaron a espaldas del pueblo un acuerdo fraudulento, tanto desde el punto de vista de su origen como de su contenido, para justamente ellos conservar sus privilegios, y no bastando aquello, lo amarraron bien amarrado en la tan bien conocida Ley 21.200, pensando en que ellos fijaron el itinerario, que ellos crearon e inventaron un mecanismo para escribir supuestamente la nueva Constitución, en este caso denominada Convención Constitucional. ¿Qué posibilidades crees tú reales que tienen los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche, de alcanzar la autodeterminación y lograr que la supuesta nueva Constitución defina a Chile como un Estado realmente plurinacional? Porque sabemos que hoy día la Constitución del 80 no contempla al resto de los pueblos originarios y define a Chile como un Estado unitario, no plurinacional, no reconoce, digamos, a los pueblos, naciones o los pueblos originarios. Y pensando también, Diego, que hay una migaja que se entrega, ¿no? En este caso son 17 escaños reservados a los pueblos originarios, descartando el pueblo afrodescendiente. Eso. Si te puedes explayar en relación a este planteamiento y esta pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Luisa. Quiero decir que escuché atentamente a Patricio y que la explicación que él ha dado y la presentación que ha hecho de Jorge, del Peñi Jorge, las comparto plenamente. Quiero también indicar que fui invitado a ese pregón de Temucuicui justamente por Jorge, donde me encontré con otros hermanos y hermanas allá, con quien compartimos esta lucha. Entonces lo que
quiero agregar a lo que dijo Patricio, es que la situación que se vive en Temuco es absolutamente inaceptable. No es posible que existan personal con mentalidad de guerra para combatir al enemigo interno, en este caso mapuche, sin un debido proceso que en un Estado democrático serio debería primar, debería ser la supremacía del Estado de Derecho en protección de los más débiles. Pero aquí se utiliza el Estado y el derecho para ejercer una dominación. Y ahí va a responder a la pregunta que tú dices, Luisa. Para poder resolver esta dominación tenemos que entender de qué manera se ejerce esta dominación en nuestro pueblo, por todos los medios. Una vez que nosotros tengamos claro de la manera que se ejerce la dominación, entonces vamos a saber cómo derrotar esta dominación. Y fundamentalmente se ejerce por las leyes en Chile. Y esas leyes las hacen grupos de poder vinculados a intereses económicos en nuestro territorio. Entonces, con respecto a lo que tú planteas, aquí existe una necesidad de cambiar esta constitución. Son dos cosas distintas. Existe una necesidad de cambiar esta constitución porque es una constitución hecha entre cuatro paredes, en dictadura y administrada por la Concertación. ¿Ya? Eso hay que decirlo también. Concertación compuesta por el Partido Socialista, el Partido PPD, Democracia Cristiana, el Partido Radical, porque hay que nombrarlos, porque uno los ve hoy día ellos apareciendo como salvadores de las aguas, siendo que Chile está mal y ellos son responsables de lo mal que está Chile. Son parte del problema, ellos. Entonces, estos grupos que están cambiando la Constitución, primero, esa es una necesidad, pero aquí hay una traición del proceso constituyente. El cambio de la Constitución es necesario, pero hay una traición del proceso constituyente. Esta traición del proceso constituyente consiste en que las élites de gobierno y de oposición pactaron las reglas del juego y le ponen una camisa de fuerza al cambio de la Constitución, una camisa de fuerza para asegurar de que todo cambie para que nada cambie. Es decir, que el hecho de que los partidos políticos sean financiados por el Estado para que la gente pueda participar de los partidos políticos y asegurar que los asambleístas sean mayoritariamente de gobierno y de oposición, dejando a los independientes afuera, lo que esto hace en el fondo es prohibir, digamos, de manera velada, que Chile sea un país plurinacional. Prohíbe además que, mejor dicho, lo prohíbe, pero de una manera poco ética, yo diría, porque ha dejado no solamente a los pueblos originarios fuera, sino que a los que marcharon, los que están presos, personas que murieron en este proceso, también los tiene sacrificados en vista de los intereses del poder político y económico. Entonces, aquí lo que va a haber entonces en este proceso es van a entregar algunas cosas, por ejemplo, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero una cosa folclórica, ¿eh? Lo que en el fondo no te permite que el Estado sea plurinacional. ¿Qué es lo que es el Estado plurinacional? Es que diga la Constitución que la soberanía recae en la nación chilena y en las primeras naciones, y que esa soberanía se expresa mediante los instrumentos del Estado, mediante los órganos colegiados, mediante distintos tipos de elecciones especiales. Y eso esta Constitución no lo va a tener un grupo de indígenas para justificar una política que va a beneficiar a las mismas familias de siempre. Y eso es dañino para el país, porque lo que va a ocurrir aquí, lo más probable, es la incubación de un movimiento social mucho más potente, que ya se dio cuenta cómo opera, y fundamentalmente porque la gran parte de Chile se dio cuenta que no son parte del modelo de desarrollo de Chile, pues. No son parte del modelo de desarrollo. Que no existe la clase media, aquí existen los súper ricos y los súper pobres, y que todos los demás son trabajadores que dependen del sueldo mínimo que estos grupos pactan, mientras los parlamentarios tienen sueldos supermillonarios. Entonces, la esperanza en ese proceso mío como mapuche, y creo que es un sentir también importante dentro del pueblo, es absolutamente mínimo. No se ve esperanza en este proceso. Pero sí hay dos cosas que argumentar. Lo primero es que muchos hermanos mapuches que siempre han estado en contra del Estado, hoy día son candidatos constituyentes. Entonces,
hay un problema ahí también que hay que observar, que por una parte aumenta la participación política mapuche y de los demás pueblos en este proceso, pero lamentablemente aumenta esta participación para justificar como un florero de mesa, de una manera folclórica, un proceso de los otros, al cual tú estás invitado a participar, pero no a decidir. O sea, hágase la diferencia. Esta invitación es a participar. Usted es invitado a participar, pero no es invitado a decidir. Usted, ciudadano, es invitado a votar, pero no es invitado a decidir su futuro. Y eso tiene que ver con la carencia de una ciudadanía integral que en Chile no existe. Y eso afecta a mapuche y también afecta a los mestizos, que son los pobres de Chile. Entonces, ¿cuál es la esperanza que uno ve en este proceso? Bueno, la esperanza es que la ciudadanía se dé cuenta que este es un proceso que traiciona al pueblo, que traiciona las marchas y que ha sacrificado vidas, y que los partidos políticos se han reído del pueblo originario, porque lo que ellos han hecho es un pacto, tal como se pactó la Constitución de Pinochet administrada por la Concertación. Hicieron un pacto para administrar este nuevo proceso constituyente en las mismas familias. Pero el presidente de la Junta de Vecinos y el presidente de la Comunidad Constante, que vive los problemas, que vive el sufrimiento de Chile, no va a tener participación. La esperanza en esto es que el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general despierten conciencia política, conciencia de lo que es el poder político, conciencia de nación. Porque aquí el problema que nosotros tenemos es que el poder no se ha distribuido. Todo cambia, pero el poder se mantiene en el mismo grupo. Entonces, mientras sigamos siendo el último eslabón de la cadena de la distribución del poder, no vamos a resolver nuestros problemas. Y eso está comprobado científicamente, porque el informe del PNUD, de Auditoría de la Democracia, dice que las desigualdades indígenas, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas son consecuencias de las desigualdades políticas. Si no se resuelven las desigualdades políticas, es decir, si los grupos segregados de la toma de decisión no participan en la decisión de su futuro, entonces quiere decir que no se resuelven los problemas de fondo. Y este proceso constituyente es traidor porque no resuelve esos problemas de fondo, no distribuye el poder. Todo lo contrario, esta es la época de la historia donde el poder institucional está más concentrado que nunca en los partidos políticos. Tan ridículo que usted ve a Vidal de candidato a presidente como que si él fuera la solución, inclusive los del Partido Comunista, que también son parte del problema. Resulta que es molesto. El camino que nos queda entonces es la unión del Chile postergado con los pueblos originarios, encontrar elementos de unión, buscar lo que nos asemeja y no lo que nos divide, y enfrentar de una vez por todas el poder con una correlación de fuerzas distintas. Eso es lo que yo pudiera decir por el momento. Me sobró tiempo. Gracias, José. Patricio, quería volver a preguntarle a Diego, porque él dijo algo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con estas condiciones de desigualdad ante el poder. O sea, sabemos que el 1% más rico de este país tiene todo el poder económico y político, y el otro gran porcentaje de la población chilena somos los que recibimos, digamos, tenemos esta vida indigna, y es a costa, digamos, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Entonces hay una desigualdad estructural. Entonces quería tomar un poco las palabras que había planteado, de algunos planteamientos que hizo recién Diego, donde no hace todo sentido. O sea, nosotros de hecho no hablamos de proceso constituyente hoy día, hablamos de un proceso constitucional, porque un genuino proceso constituyente demanda deliberación en la base social. Y como bien decía Diego, no basta con opinar, no basta con tener una participación donde no hay una incidencia, donde no hay un poder de decisión. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, desde que se arma este acuerdo, este mal llamado Acuerdo por la Paz Social, nueva Constitución, donde se definen las reglas, donde se definen las normas, donde se define el itinerario, ¿verdad? Y donde se define la forma de cómo habría que, comillas, participar. Ahí está el fraude para el movimiento social,
ahí está el fraude para el pueblo de Chile y para los pueblos de Chile. Entonces, mientras no haya un poder de decisión de parte de la ciudadanía y de los pueblos, incluyo a todos los pueblos que integran esta nación, Chile, no va a haber efectivamente un proceso constituyente, y lo que han hecho los poderes constituidos hoy día es justamente centrarse en la elección de candidatos, como bien decía recién Diego, donde cualquiera puede ser candidato, porque no está centrado en una deliberación, ¿ya? En que la base social efectivamente delibere y decida. Eso como para rescatar algunas cosas que planteaba Diego. Y también queríamos plantear una segunda pregunta que la puede responder Diego y Jorge. Perdón, Diego y Patricio, porque Patricio va de alguna manera planteó poder responder lo que se le hubiésemos preguntado a Jorge. Mira, planteamos lo siguiente. Dice, en Chile se implantó a sangre y fuego un modelo económico de carácter neoliberal que en definitiva es este capitalismo salvaje que vivimos todas hace décadas en Chile, ¿verdad? Y tenemos a todos los partidos de la nueva mayoría, Concertación primero, después nueva mayoría, y partidos de la derecha, pero fundamentalmente diríamos la nueva mayoría que consolidó este modelo, ¿ya? Entonces, un modelo que en el fondo se sustenta y se nutre en la especulación de capitales, ¿verdad? Y en la extracción y la depredación de la madre tierra, ¿ya? Que afecta directamente a todos nosotros, pero por supuesto con mayor énfasis a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Tenemos instaladas las transnacionales, o sea, Chile es el paraíso para que las transnacionales vengan a depredar, a profanar el fondo marino, a drenar ríos, a que las forestales socaven la tierra, ¿verdad? Y se lleven toda nuestra riqueza, todos nuestros bienes naturales. Patricio se acordaba ahí y nombraba el decreto 701, que lo creó en 1974 Ponce Lerú, nada menos, ¿verdad? Donde se justifica que el Estado subsidie el monocultivo. O sea, el Estado subsidia la depredación de nuestras tierras. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se proyecta la lucha de las comunidades mapuche por preservar la tierra, el agua, el mar, los bienes naturales? Y cómo lo relaciona con el actual proceso político que recién lo describía muy bien Diego. ¿Cómo lo vincula? Pensando que la ley 21.200 ya decretó de que la Convención Constitucional no va a poder tocar temas tan fundamentales como los tratados de libre comercio, que son la piedra angular del modelo económico neoliberal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se proyecta la lucha de las comunidades por preservar los bienes naturales que son parte fundamental de la cosmovisión y de la cultura de los pueblos originarios, en el caso del pueblo mapuche? Eso sería. Le dejo la palabra a Patricio para que yo después lo secundo. Ya. Bueno, la situación del Wallmapu en especial, a todo esto, para los que están viendo este programa, este foro, hay que destacar de que existe Wallmapu y Puelmapu, que son al lado argentino, que existe también las comunidades mapuches del lado argentino, que es un solo pueblo de los dos lados, que decretaron muchos años antes, la separación de los estados, el estado argentino y el estado chileno, y quedó las dos comunidades separadas, pero aún siguen siendo una misma, en la misma lucha también, los mismos problemas de territorio y los mismos problemas de las transnacionales que tratan de ocupar esas tierras. Lo que pasa en el territorio chileno, del Wallmapu, ellos han instaurado una serie de proyectos que va desde la agricultura, de proyectos mineros, proyectos extractivos, proyectos de forestales y de la pesca. O sea, porque no hay que olvidar que
también concierne con respecto a la pesca. Y en el lado al sur, más al sur de Chile, tenemos la salmonera, que nunca le preguntaron al pueblo mapuche si se podían instalar industrias salmoneras allí, que provocaron un gran desastre ecológico, especialmente con la muerte de ganado ovino. Que en Calbuco había una gran extensión de ganado ovino, y eso fue casi diezmado debido a los desechos que botaba la salmonera. Ahora, ¿cómo tratar de solucionar esto? O sea, primero, el pueblo mapuche ya, a través de la voz de Loncos y de Huarquena, esto lo van a llevar a la Corte Internacional. Especialmente la primera que va a pasar es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La segunda acción que se pretende hacer o se puede hacer sería ante las Naciones Unidas. En esto también está participando Human Rights de Inglaterra, creo que también están con los ojos puestos en lo que está pasando en esta tierra, en estos territorios. A todo esto, de las 3.500 comunidades que más o menos existen en el Gualmapu, hay por lo menos 3.200 o 3.300 que no van a participar de este proceso de la Convención Constitucional, porque ellos no han sido ni siquiera consultados. Y segundo, lo que se había prometido de los 24 escaños fuera de los 155 no se cumplió, y solamente se le dieron posibilidad de 17 escaños dentro de los 155, por lo tanto el pueblo mapuche no está considerado dentro de esto, salvo algunas personalidades como la Machi Lincolnao, que estaría candidata como mapuche al proceso constitucional. El pueblo mapuche va a seguir en la lucha, eso está claro. Y las comunidades van a seguir y siguen recuperando territorio que han sido usurpados. Incluso arriesgando su vida, porque cuando ocupan un territorio, por supuesto que al poco tiempo viene la represión. La represión a ellos no les importa si hay algún muerto, qué sé yo, aunque haya escándalo internacional, pero el pueblo mapuche dicen los peñi que no se sienten amedrentados y ellos van a continuar en ese proceso. Así como algunos tratan de criminalizarlos por cualquier cosa, una cabaña que se queme, ellos dicen, dejémoslos que ellos griten ante esto, dejémoslos que ellos hagan todo el escándalo, porque tienen todos los medios de comunicación para decirlo. Nosotros solamente el único medio de comunicación que tenemos es la voz del pueblo, y la voz de nuestro pueblo, que se defiende ante este escarnio que se hace hacia ellos. Y no solo eso, o sea, yo quería agregar, que se me había olvidado, de que justamente Jorge Huanchuyán lo detuvieron por la operación Huracán durante el gobierno de Madame Michelle Bachelet. Fue detenido y todos sabemos el resultado de eso y el montaje que se realizó en esa oportunidad. Gracias por escucharme. Dejo la palabra. Le habíamos pedido a Diego que también comentara acerca de esta pregunta. Ya. Bueno, con relación a la pregunta que tú manifiestas, mira, sí, aquí hay dos cosas fundamentales. El problema de la deuda histórica del pueblo mapuche no se va a resolver con los constituyentes indígenas ni con la asamblea constituyente, y todo parece indicar que la nueva constitución no lo va a resolver, ¿ya? Por lo tanto, nos quedan solamente dos caminos. Uno, el fortalecimiento de la movilización social en el camino que llevan las comunidades, tanto en el reclamo de autonomía territorial, tanto como en los diversos reclamos
y continuar fortaleciendo esa lucha. Segundo, unir esa lucha con la que tienen el Chile postergado, el Chile excluido del modelo de desarrollo, que ha marchado y que porta la bandera mapuche todo esto. La unión con ellos para aumentar la correlación de fuerza y presionar a los elementos del poder que están en los distintos partidos. Y una tercera cosa que hay que comprender es que estos dos elementos anteriores tienen que unirse para incidir en el poder. Porque si no se cambia la infraestructura del Estado, la nueva arquitectura es la que tiene que estar en la medida de los excluidos, no puede seguir en la medida de los privilegiados. Y para eso entonces hay que entender la dinámica del poder. Y en ello yo siento que los movimientos sociales y políticos anteriores decían que el problema de los trabajadores se resolvía cuando los trabajadores entonces entraban al poder. Incluso tenían un himno al respecto. Otro grupo decían que la vanguardia proletaria es la que tenía entonces que asumir la conducción del Estado para resolver el problema proletario. Bueno, entonces lo que yo digo como tercera medida es que el problema de los ciudadanos excluidos y el problema de los pueblos originarios es cuando accedan al poder, pues. Y ellos cambian la infraestructura del Estado. Porque de lo contrario, está completamente comprobado que la movilización social es satanizada, criminalizada y hay una política pública para eso. Entonces tenemos que pasar ahora, junto con esta fuerza social, a dar un salto al poder político, porque en Chile no existe la democracia, existe la partidocracia. Existe el pueblo, existen los partidos y existe el Estado, y de arriba están los superempresarios. Entonces nosotros estamos abajo, y hay una casta política que demostró su poder ahora en este proceso constituyente. No lo hemos podido saltar. Se echaron al bolsillo la movilización social. ¿Y cómo lo hicieron? Llevaron la movilización social a su campo de batalla. ¿Y cuál es el campo de batalla de este grupo? La votación, el Congreso y el Ejecutivo. Llevaron toda la movilización social a su campo de batalla, hicieron un convenio, hicieron un pacto por la paz, yo diría, muy poco ético. Además de eso, llevaron todo el problema a una votación en el Congreso. Tanto es así que instalaron en los medios de comunicación para que la gente viera cómo iba la votación, si permitían a los independientes o no, que los cupos reservados. Todo un reality show político para mantener al pueblo, digamos, en una telenovela. Entonces, no tenemos instrumento de poder, pues. Los partidos políticos como los que hablan del pueblo, como el socialista y todos los demás, hablan del pueblo, pero les molesta el olor a pueblo cuando el pueblo quiere tomar decisiones. Entonces han declarado al pueblo mapuche interdicto y han declarado al pueblo de Chile excluido modelo de desarrollo y también lo han declarado interdicto. Solamente ellos pueden tomar decisiones por nosotros y nosotros no podemos acceder a tomar decisiones. Tenemos que crear un canal de comunicación entre nuestras demandas y el poder político. Porque ya se comprobó que estos partidos políticos no son el canal de solución de los problemas sociales. Por el contrario, son el canal de solución de los problemas económicos de los grandes grupos. Porque yo podría decir que ya no existe la bancada PS, PC, existe la bancada Soquimich, existe la bancada Penta, existe la bancada Corpesca, existe la bancada... Bueno, esas son las bancadas que están realmente ahí. Entonces, si la crisis económica se pone profunda, los parlamentarios van a perder la pega. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y nosotros creemos que hay que crear un partido político que cumpla y que sea dirigido por gente común y corriente, no por la élite. Bueno, eso yo podría argumentar. Gracias, Diego. Solo quería comentar algo que tú planteaste recién. Cuando nosotros hablamos, tú dices, ni la Convención Constitucional, dijiste, ni la Asamblea Constituyente podría resolver este tema de llegar al poder, ¿no? Pero existe una gran diferencia entre lo que hizo la élite política y los poderes constituidos, que en el fondo son la criatura del poder constituyente originario. O sea, ellos no nos podrían decir a nosotros cómo hacer las cosas, pero es lo que dices tú, es como que nos llevaron a su cancha esta institucionalidad elaborada por ellos mismos, donde ellos efectivamente pueden ejercer el poder y la dominación, que es lo más complejo. Pero quizás aclarar nomás de que
una asamblea constituyente se nutre de este proceso constituyente, donde es la fuerza social constituyente la que lo define todo, ¿no? Y yo creo que es bueno entender que la asamblea constituyente no es un fin. La asamblea constituyente es un medio para justamente fortalecernos y que seamos nosotros, el poder constituyente originario, los que podamos decidir, ¿no? En el fondo es como crear esta fuerza social constituyente que sea superior a esta oligarquía, a esta élite política, a este 1% más rico que ha estado dominando durante todas estas décadas, ¿no? Entonces es la posibilidad cierta que tenemos los pueblos para poder decidir. No hay otro mecanismo. Este mecanismo de la Asamblea Constituyente o esta herramienta que tenemos los pueblos se basa justamente en la soberanía popular. Pero como dices tú, en este momento nos han llevado a un espacio que es el espacio de ellos, que es donde ellos tienen su privilegio. O sea, usaron las leyes, hicieron todo para que justamente ellos tengan el control político de una convención constitucional que efectivamente no va a poder hacer una nueva constitución, ¿ya? Pero bueno, tú dijiste delante algo muy importante también y que tiene que ver que sin movilización social no es posible avanzar. O sea, es la única posibilidad real que tenemos los pueblos, es movilizándonos, seguir movilizándonos, seguir organizándonos para poder crear este poder popular. Al pueblo nunca se le ha regalado nada. Todo nos ha costado mucho. Gracias, Diego. Y bueno, nuestro reconocimiento también a Jorge Huenchuyán, que no pudo estar presente, pero está presente también de todas maneras con nosotros. Te dejo la palabra, Patricio. Bueno, y solamente agregar que justamente esta movilización es la que está haciendo el pueblo mapuche actualmente. O sea, en todas las comunidades, aunque nosotros no los veamos así en la ciudad, lo están haciendo. Seguramente van a preparar una gran manifestación en Temuco, y es por eso mismo de que el argumento que está utilizando el Estado chileno y especialmente este gobierno es la pandemia, para evitar justamente en zonas de riesgo donde se está dando una mayor movilización y lucha, es mantenerlos encerrados, en cuarentena, ¿ya? No lo hacen acá en Santiago, nos tienen a medio caminar andando, poder decir así, porque a ellos les interesa especialmente la finanza, la economía, se siga activando, o sea, con ese pretexto. Por eso vemos los malls llenos, vemos los negocios llenos, las calles todavía hay mucha gente que transita, a pesar de hoy día justamente había mucha gente en uno de los negocios importantes que es Sodimac, y lo llenan con gente, a pesar que estamos en cuarentena, los cuarentenas de fin de semana. Vemos las playas llenas, entonces es muy extraño de que no haya mayor contaminación justamente aquí en la región metropolitana. Y en cambio hay mayor contaminación en zonas donde hay más lucha, hay más reivindicaciones, como es en Antofagasta, o es en Calama, o también en Temuco, o Puerto Montt, para decir algunos lugares donde la gente sale en masa. Entonces tratan de mantenerlos ahí encerrados. Por lo tanto, no pienso que nosotros podamos en estos momentos masivamente salir, porque mucha gente o tienen miedo o están también, ¿cómo se llaman? Lo tienen encerrado mentalmente de los partidos políticos. Los partidos políticos pretenden en estos momentos llevarlos a todos a votar para el día 11 de abril y votar por... Ustedes saben que... ¿Quién entiende esto? Que hay 4 votaciones el mismo día, ¿ya? Y por eso mismo que dice el pueblo mapuche, o los compañeros, o los peñis, dicen: nosotros no podemos participar en este proceso porque no nos concierne, porque el Estado no nos ha devuelto
nuestra autonomía, porque el Estado todavía sigue usurpando nuestras tierras, porque el Estado sigue amenazando nuestras vidas, hasta eso. O sea, ellos tienen miedo de que haya un nuevo genocidio en el territorio mapuche. Es el grosso modo lo que quería explicar. Ahora yo creo que estamos más o menos en la hora y necesito decir que hay un saludo especial hacia los chilenos que viven fuera de Chile, en el exterior, a los latinos, a los hermanos indígenas de Estados Unidos, de Canadá, y que ellos han demostrado su solidaridad hacia nuestro pueblo mapuche. Y me parece que ahora había una cantante indígena que estaba en el foro, que habla español y que está traduciendo a su tribu. Y en Montreal también había gente que estaba comunicando con nosotros y también con un traductor para escuchar este foro. Está temblando. Tembló fuerte, sí. Fue fuerte, ¿eh? 7,1. Todavía sigue temblando. Todavía está temblando. La madre tierra se está expresando. Claro, exacto. Lo que dijo el pueblo mapuche, dice la Pachamama o la Ñuque Mapu, le han hecho tanto daño que hoy día tiene que enojarse de una u otra forma. Patricio, el Antártico. Bueno. Patricio, sí. te recuerdo que Diego tiene 5 minutos o alrededor de 5 minutos para hacer su cierre. Sí, por supuesto. Adelante. Adelante, Diego. Bueno, agradecer la invitación y solamente concluir algunos puntos. Lo primero es que la represión en Ercilla y en el pueblo mapuche en general es para infundir miedo, para evitar que otros grupos y comunidades continúen en una lucha de reivindicación territorial. Por eso que son tan brutales con los niños, con las niñas, y mantienen en una ola de miedo, digamos, al pueblo mapuche. Segundo, que eso obedece a una política pública estatal de criminalización de la demanda mapuche. Tercer elemento, todo esto es para mantener el poder político en los mismos grupos y para proteger inversiones y grupos de interés económico en los territorios que el pueblo mapuche le corresponden por derecho propio y que reclama. Como el caso de Angelini y Mate, que son dueños de más de 3 millones de hectáreas, 3.700.000 hectáreas. Todo el pueblo mapuche recibió 536.000 hectáreas en título de merced, pero solamente 2 familias en Chile, Angelini y Mate, son dueños de 3.600.000 hectáreas. ¿Ya? Han creado, la celulosa Arauco ha creado hoy día el proyecto MAPA, que es el más grande de América Latina, para la cual necesitan 48.000 hectáreas de constantes plantaciones, forestaciones y reforestaciones y explotaciones. Lo que tiene a la Araucanía como la región más pobre de Chile es la industria forestal. Las 10 comunas con mayor plantaciones forestales son las 10 comunas más pobres. El 2016 la industria forestal tuvo solamente en exportaciones más de 6.000 millones de dólares en exportación. En Ercilla, en Coyipulli, en Arauco, donde el nivel de plantaciones forestales es sobre el 40%, al igual que en Lumaco, y la población más pobre está donde la industria forestal genera la mayor cantidad de utilidades. Además, esto ha provocado déficit hídrico, ha secado los cauces de agua,
ha secado los menocos y ha producido un desastre ecológico en la Araucanía y en el territorio de Gualmapu. Todo esto ha sido, toda esta destrucción, toda esta generación de pobreza, toda esta destrucción del medio ambiente, tiene como único objetivo la utilidad económica de un pequeño grupo de personas. El pueblo mapuche jamás hubiese asesinado a su madre tierra, nuestra madre tierra, y jamás hubiésemos esclavizado al hombre como lo esclavizan estos grupos hasta hoy día. En 140 años, el poder político en Chile ha destruido todo el ecosistema que por miles y miles de años el pueblo mapuche ha protegido. Lo ha destruido instalando centrales hidroeléctricas en nuestros ríos, lo ha destruido con la industria forestal, lo está destruyendo con la industria salmonera, lo sigue destruyendo con la sobreexplotación de los territorios con agricultura desmedida, como ya lo hizo en la época del trigo en Traillén, sin rotación de cultivo. Y nosotros tenemos que entender, y el pueblo de Chile también, que los derechos del hombre, los derechos del Che, como decimos nosotros, están íntimamente unidos a los derechos de la madre tierra. Los derechos del hombre no pueden ser separados. Comprender esta forma de vida es la única posibilidad que la especie humana tiene de sobrevivir. Porque el 80% de la biodiversidad del mundo es protegida por el 5% de pueblos originarios de este mundo. Por lo tanto, nos encontramos en un momento grave de la preservación de la especie humana. Entonces, toda la lucha mapuche no es solamente por nosotros y por recuperar nuestros derechos, sino que también es una lucha por la preservación de la especie humana. Y en eso, nosotros como pueblo tenemos mucho que aportar al Chile y al mundo. Y por eso que los grupos de interés económico e interés político, que son los que financian las campañas, que son los que financian a los políticos de Chile, intentan satanizar y tratarnos como ciudadanos y personas de tercera categoría para tratar de generar, digamos, un descrédito de nuestra forma de vida, un descrédito de nuestra forma de entender el ecosistema, una forma de entender una política que es el Kumemonien, el buen vivir, solamente para sostener intereses económicos que son los que están matando a la humanidad, destruyendo la sociedad chilena, destruyendo el medio ambiente. Entonces la lucha de Temucuicui del pueblo mapuche no solamente es por nosotros, sino que también es por ustedes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, Jorge no está presente, ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, igual enviamos un gran saludo a los peñis, tanto de Temucuicui como de las otras comunidades que están en estos momentos sufriendo el embate de este feroz, de este gobierno con sus fuerzas especiales. Al mismo tiempo, saludar a las personas que estuvieron presentes, al equipo productor, a la persona Jaime Parra que estuvo a cargo del control, a Isabel y Taré, a Luisa, y al mismo tiempo gente que nos escuchó, que estuvo presente en este foro, y hacer un hincapié en que se difunda esto, que salga de las fronteras de Chile y que salga de las fronteras del Gualmapu, para que la solidaridad se active cada vez más. Me tocó participar el día viernes en Plaza Dignidad, y por supuesto que la Buen Ufolle es una de las banderas que más luce en la Plaza Dignidad, y justamente la solidaridad se ve ahí de pueblo a pueblo, y todos los viernes me toca encontrar a algunas ñañas que van con su cultrún y van animando a esta solidaridad, a este gran esfuerzo de unir nuestro pueblo en una lucha que es implacable contra este sistema. Especialmente estamos aplastados y al mismo tiempo que nos quieren
seguir aplastando, por eso que entran fórmulas mágicas, como fue el acuerdo de paz, fórmulas mágicas como fue la ley 21.200, y fórmulas mágicas con esta próxima elección donde sabemos que no se va a llegar a nada y no va a haber ningún cambio de constitución con esa fórmula, solamente van a haber reformas, porque los tratados de libre comercio, especialmente donde la mano de las transnacionales es muy fuerte, y se están justamente atacando hacia todo el ámbito de la sociedad chilena, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con las AFP, con nuestro cobre, con el agua, con la pesca, todo está en manos de administradores o aseguradoras extranjeras, hasta las autorrutas. Las autorrutas pertenecen a una empresa extranjera, española. Entonces ellos cobran los beneficios de esto. Y por supuesto que ellos mismos tratan de mantener a personas dentro del poder que sigan dirigiendo este país y que sigan siendo los mismos personas que ocupen el Parlamento para poder seguir dictando leyes. Es más fácil para ellos dictar leyes contra las barricadas y contra contra la manifestación misma, contra nosotros, contra los que estamos en la calle luchando. Por eso que nosotros al mismo tiempo saludamos a los PEI que sigan movilizados, y así nosotros también seguiremos movilizados para seguir luchando por este Chile que es tan necesario, y es tan necesario para todos los pueblos, porque este debe ser un pueblo o un país plurinacional, debe tener la participación de todos los pueblos de este país. Bueno, yo saludo y al mismo tiempo me despido, y un gran saludo a Diego, y muchas gracias nuevamente por participar en este foro, y por supuesto que será invitado nuevamente porque las sabias palabras de Diego han sido relevantes para este foro. Muchas gracias de nuevo. Dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a Jorge, Jaime y todos los hermanos que están en la reivindicación territorial, a los que no están también un abrazo, y no olvidar que no hay que parar la tarea de seguir con el proceso constituyente, con las bases originarias, que es el pueblo, que históricamente es llamado a participar, pero nunca es llamado a decidir. Así que un abrazo grande y nos veremos en una próxima. Un gusto, Patricio, un gusto, Luisa, saludar a Jaime Parra, Itaire, Isabel, todo. Un abrazo grande. Chao.